Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy vamos a hablar acerca de dos temas básicos, importantes, controversiales, que son innovación y empresas familiares. Acompáñame en este programa, quédate hasta el final porque la realidad es que va a ser un programa bien interesante. Innovación en las empresas familiares. Vamos a platicar un poquito de cómo es una empresa familiar, de cómo está conformada una empresa familiar, de por qué es importante la innovación y por qué en especial la innovación es clave para poder hacer un proceso de sucesión exitoso. No te pierdas este programa y quédate hasta el final. Además, te voy a invitar a hacer una asesoría, un diagnóstico gratuito para ver si tu empresa está lista para innovar o lista para institucionalizarte. Arranco. Próxima semana, no se pierdan, vamos a tener un programa extraordinario. Va a estar con nosotros Grace Sandoval. Ella es experta en toda la parte de mercadotecnia. Es licenciada en Relaciones Internacionales del ITAM y además tiene una maestría en Thunderbird en Estados Unidos. Les va a platicar, nos va a platicar a todos cómo crear con inteligencia artificial tu One Solo Company. ¿Eso se puede? Hay una tendencia que aparentemente va a haber una nueva generación de millonarios solopreneurs, es decir, que son emprendedores con un solo empleado, que son ellos mismos. No te pierdas este programa porque la realidad es que va a ser muy interesante. Te invito a nuestra comunidad del Café de Innovación. Muchos de los que nos acompañan ya nos conocen. Estamos transmitiendo en vivo en Zoom, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Para los que nos están acompañando en alguno de los canales que no sea Zoom, ingresen a esta comunidad. Es una comunidad abierta, no hay ninguna restricción para entrar, excepto los malogras que quieren ahí hacer maldades. No los dejamos entrar a nuestra comunidad. Les compartimos información, temas de innovación, les compartimos temas de inteligencia artificial. Los invitamos semana con semana a este programa del Café de Innovación con cualquier cantidad de temas. Les voy a dejar ahí un momento el QR para que lo puedan ver. Yo soy Ricardo Bolaño, soy experto en inteligencia artificial aplicada en negocios y me dedico precisamente a hacer crecer las empresas usando innovación, lo cual implica inteligencia artificial, emprendimiento, gobernanza, compliance. Soy miembro del Comité Técnico Nacional e Internacional de la familia de ISO 56000, que son las normas de gestión de la innovación. Soy también participante en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial y estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional de la Inteligencia Artificial. Soy conferencista, escritor, instructor, catedrático, triatleta. Soy egresado de la Universidad Antonio de Nebrija, donde tengo estudios de doctorado de precisamente emprendimiento y empresas familiares. Y esto me hace tener un panorama muy interesante acerca de las empresas familiares y acerca de la innovación. Por eso fue que decidí hacer este programa. Vamos directamente con el tema de la empresa familiar. Lo primero que habría que entender es la naturaleza de la empresa familiar, porque la realidad es que la vivimos o la sufrimos, pero no la entendemos. ¿Qué es la empresa familiar? La empresa familiar está conformada por 3 círculos. ¿Qué son estos 3 círculos?
propiedad, familia y empresa. ¿Qué es propiedad? El dueño real de la empresa. No lo que dicen los papeles, no lo que está anotado en el acta constitutiva, el que realmente es dueño de la empresa. Esa es la propiedad. Puede ser una sola persona, el fundador, pueden ser el fundador y sus hijos, el fundador y su pareja, pueden ser varios hermanos, en fin, los que sean dueños, esa es la propiedad. La familia puede ser la familia consanguínea, no la familia directa, o la familia política, aquellos que entraron a la familia por un matrimonio, por constituir una pareja, aunque no haya un matrimonio por medio. Y entonces esa es la familia. Son dos círculos perfectamente bien identificados y el tercer círculo es la empresa. La empresa es los activos, los colaboradores, la sociedad, o sea, todo eso es la empresa. Sin embargo, hay que estar conscientes que los círculos son muy fáciles de identificar cuando están separados. Pero ¿qué pasa? Hay personas, por ejemplo, y voy a tomar aquí la pluma para rayar, hay personas que están, por ejemplo, aquí, en este punto, que son propietarios y familiares, pero no trabajan en la empresa. A lo mejor el esposo de la fundadora o el esposo o la esposa del fundador son dueños, tienen acciones, pero son familia, pero no trabajan en la empresa. Entonces, ese puede ser un esquema. Por ejemplo, los que estén aquí pueden ser los hijos que trabajan en la empresa, son familiares, pero no son dueños. Eventualmente podría haber alguien aquí, ¿no? Ese colaborador, ese empleado que empezó a trabajar con nosotros desde hace muchos años y que yo como fundador le regalé un 5% de acciones, no es familiar, pero sí es dueño y es colaborador. Y aquí, pues, normalmente está el fundador, que es el que es dueño, es propiedad, es familia y está en la empresa. Entonces, entre estos tres círculos y entre estos cuatro, diferentes roles, puede haber conflictos, puede haber diferencias, puede haber diferencia de ideas. Un conflicto no necesariamente es una pelea, un conflicto es que alguien piensa algo y alguien piensa algo diferente y hay un conflicto, hay una diferencia de opiniones. Entonces, imagínense cuando hablamos de innovación, ¿qué pasa? Piensen por un momento, hay 3 generaciones en la empresa. Está el abuelo, que es el fundador, está el papá, a lo mejor el papá, no sé, 3 o 4 hijos, y hay pues varios nietos trabajando. Los nietos a lo mejor están en los 20, 30, los papás a lo mejor están en los 50 y el abuelo a lo mejor está en los 70, 80. Piensen por un momento la diferencia de concepción de lo que es innovación para el abuelo, primera generación, los papás, segunda generación, y los nietos, tercera generación. Van a tener un concepto de innovación completamente diferente y van a tener un concepto de velocidad de la innovación completamente diferente. Por eso es bien importante que te quede claro este modelo antes que cualquier otra cosa. ¿Por qué es bien importante que te quede claro este modelo? Porque de esta manera vas a poder entender las diferentes avenidas de las que vamos a platicar acerca de la innovación. Porque a final de cuentas, la innovación se acaba dando en la empresa. Innovación, comentábamos que la innovación puede venir de la empresa, de algún colaborador, puede venir de algún familiar, ya sea que trabaje o que no trabaje de la empresa, o puede venir de alguno de los propietarios que diga, oye, yo me gustaría innovar en esto. Entonces, puede ser que de repente tengas un cúmulo de innovaciones por ahí que tienes pues en la mesa para verlo. Vamos a ver por qué es importante el tema de la innovación en las empresas familiares. En primer lugar, la supervivencia generacional. Aproximadamente 1/3 de las empresas familiares logra sobrevivir a cada generación. Esto implica que solo alrededor del 30% de estas empresas continúan operando después de la transición a la segunda generación. Es decir, solo 7 de cada 10 empresas pasan a la primera generación y escasamente 1 o 2 llegan a la tercera generación. Y esto es un tema bien importante y muchas veces hay muchas razones, pero una de ellas es precisamente por falta de innovación. El promedio de vida de una empresa familiar es de 24 a 25 años. Esto va a depender pues mucho de la edad a la que el fundador inició la empresa. Muchas veces nos ha atacado, como les comentaban, llevo muchos años dando consultoría en empresas familiares y muchas veces fallece el fundador, no hizo un proceso de sucesión a tiempo y entonces todo se pierde.
se pierde la empresa, los hijos no saben cómo funciona, la pareja no sabe cómo funciona y bueno, es realmente complicado. 7 de cada 10 empresas a la muerte del fundador desaparecen. Y esto es bien delicado. ¿Y qué es lo que pasa? La realidad es que, pues, prácticamente la falta de planes de sucesión. El 90% de las empresas familiares están en riesgo de desaparecer debido a que no hay un plan de sucesión claro. Y al no haber un plan de sucesión claro, pues tampoco hay un plan de continuidad de la empresa, tampoco hay un esquema de innovación y por eso es que es bien importante la innovación dentro de la empresa. Y el último punto, pues simple y sencillamente la falta de institucionalización. En México, el 49% de las empresas familiares corre el riesgo de no subsistir debido a la falta precisamente de procesos de institucionalización y profesionalización. Vamos a ver esta parte de las empresas familiares. Entonces tenemos el escenario de empresas familiares, tenemos familia, propiedad y empresa, tenemos los diferentes puntos de vista, tenemos la generación de conflictos en un momento dado y tenemos también el esquema donde yo voy a estar generando innovación, pero esa innovación tiene que tener un modelo, tenemos que dejar que esa innovación suceda. ¿Cuáles son los principales desafíos de la innovación en la empresa familiar? No importa si la empresa familiar está en primera generación, en segunda generación, probablemente si ya va en una tercera generación, ya brincó estos desafíos de la innovación, pero la mayoría se quedan atoradas en ese pase de estafeta de la primera a la segunda generación. Vamos con el primer desafío, resistencia al cambio de generaciones anteriores. Les comentaba en un inicio, un ejemplo puede estar, pues, el abuelo fundador, ¿no? O la abuela fundadora, y de ahí puede estar una segunda generación, una tercera generación, y van a estar conviviendo el abuelo, a lo mejor 70, 80 años, recio, de posiciones muy sólidas, muy chapado a la antigua, trabajador, dedicado, austero, y va a estar una segunda generación, los hijos que muy probablemente pues van a estar educados en escuelas privadas, muy probablemente de las mejores de México, incluso a veces del extranjero, y van a estar los nietos de los fundadores que seguramente están educados en las mejores escuelas de México o del mundo, pero que ya tienen una visión diferente, ya no vivieron esas carencias, ya no vivieron ese sacrificio que sí vivió el papá de ellos con el abuelo. Entonces, claro que empieza a haber choques de entendimiento de la empresa familiar entre una generación y otra, y hay una resistencia al cambio. Y la famosa frase de, pues, si aquí siempre se ha hecho de esa manera, no veo por qué se tenga que hacer diferente, jovencito. Y la realidad es que pues no es el mismo mundo, no es el mismo mundo hace 40, 50 o 60 años, que probablemente empezó la primer generación de la empresa familiar, a lo que estamos viviendo hoy. Entonces, este es un punto bien importante, resistencia al cambio de generaciones. ¿Qué hay que hacer? Me voy a regresar. ¿Qué hay que hacer para romper esa resistencia al cambio de generaciones anteriores? Tiene que haber diálogo. El abuelo tiene que explicar qué, por qué, tiene que tener claro y poder comunicar por qué quiere hacer así las cosas. Tiene que contar historias, tiene que hacer partícipe a la segunda y a la tercera generación de lo que vivió y por qué es que lo quiere hacer de esa manera. Pero también el nieto tiene que platicarle al abuelo qué es lo que ve, qué hay. Tiene que enseñarle el celular y tiene que enseñarle lo que es inteligencia artificial, tiene que enseñarle lo que es Internet de las cosas, tiene que ver cómo ese negocio muy probablemente tradicional del abuelo lo pueden modernizar y qué van a ganar. ¿Por qué ya no funciona una sección amarilla? ¿Por qué ya no existe un reportero industrial mexicano? ¿Por qué la publicidad ahora se hace en redes sociales? Este diálogo va a hacer que esa resistencia al cambio de ambos lados también disminuya. Y puse nada más primera y tercera generación por obviedad del ejemplo, pero también hay diferencias de resistencia entre primera y segunda, segunda y tercera, primera y tercera, y si llega a haber una cuarta, bueno, ya que les platico. Primer desafío. Segundo desafío, choque entre tradición y modernización. Es justo el ejemplo que les estaba poniendo. El nieto que quiere
todo hacerlo con inteligencia artificial, todo digital, todo con sistemas, y el abuelo que dice, no confío, vamos a seguir llevándolo a mano en lo que realmente eso funciona. Falta de estructura para la innovación. Y este es un tema crucial, súper importante, súper importante. ¿Y a qué me refiero con esto? Para que haya una estructura de la innovación, lo que necesitamos básicamente es que la empresa esté institucionalizada, que haya que haya una claridad en cuanto a cuál es el propósito, cómo se ven, cómo los accionistas ven la empresa a 10 años, a 15 o a 20 años. Muchos colegas van a decir que no puedes hacer eso, pero lo que no puedes hacer en un entorno tan cambiante es tener planes y no ajustar las actividades. Pero tu visión y tu ilusión tiene que ser a muy largo plazo, 10, 15, 20 años. ¿Cómo ven los fundadores? ¿Cómo ven quien está al mando esto? Eso es lo primero, y de ahí tiene que derivar un modelo de negocios de hoy y un modelo de negocios del mañana. Tiene que haber una estructura, tiene que haber una estrategia, tiene que haber análisis, diagnósticos, tiene que haber un plan, 3 a 7 grandes objetivos, luego objetivos secundarios, metas, actividades, tiene que haber indicadores, tiene que haber la parte financiera, tiene que haber un presupuesto, tiene que haber, claro, costeos, costos unitarios, en fin, todo esto tiene que estar y un plan de seguimiento. Todo esto que les dije es los componentes de la institucionalización. En resumen, es que todo esté en orden, que haya reglas claras y que haya acuerdos explícitos. Es el resumen de lo que hay que estar, de lo que hay que tener en la parte de la institucionalización de la empresa. Entonces, para poder brincar esos desafíos, necesitamos que la empresa esté en primer lugar institucionalizada. ¿Por qué? Perdón. Si la empresa está institucionalizada, entonces va a tener claridad en el largo plazo, en el muy, muy largo plazo, va a tener claridad en los objetivos a mediano plazo, digamos 1, 2, 3 años, y va a tener también mucha claridad en cuáles son los indicadores que tiene que estar cumpliendo para que día con día esos indicadores se cumplan las metas, se cumplan los objetivos secundarios, se cumplan los grandes objetivos de empresa, se materialice el modelo de negocios y entonces cumplamos ese gran sueño a 10 años. Pero primero tiene que estar la empresa institucionalizada. Les voy a compartir aquí un QR y la dirección. Van a entrar, tienen que contestar solamente por ahí algunas preguntas para poder perfilar el tamaño de la empresa. Y esto aquí lo que estamos haciendo es que les vamos a regalar un diagnóstico de cómo está la empresa. Dependiendo de cuántos años tiene la empresa, dependiendo de cuántos familiares están, si ven primera generación, segunda, tercera, el tamaño de la empresa, cuántos colaboradores hay. Dependiendo de varios detalles de este tipo, les vamos a hacer un diagnóstico especializado para poderles decir si es factible que puedan ya empezar a innovar o primero hay que poner la casa en orden. Entonces, llénenlo y con mucho gusto uno de nuestros consultores se va a acercar con ustedes. Familiasempresarias.info, /institucionaliza. Ahí está el código QR, si llegan ahí, contestan el cuestionario y un consultor de nuestra empresa se va a poner en contacto con ustedes. Voy a seguir y ahorita lo vuelvo a poner. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. ¿Cuáles son las estrategias para innovar sin perder la esencia de la familia? Esto es bien importante. Las empresas familiares y en especial en México y casi en toda América Latina, las empresas familiares se construyen con la ilusión de dejarle un legado a nuestros hijos. La empresa es una parte muy importante, probablemente la más importante de la herencia. Más allá de dejarles bienes inmuebles, dinero, acciones, inversiones. La empresa es como que lo más importante. El fundador, si hacen una encuesta, ustedes van a ver que gran parte de los fundadores de empresas lo hacen con la ilusión de poder heredar esa empresa a sus hijos. Entonces, no debemos de perder esa esencia familiar. Me ha tocado varias empresas, hacemos en la empresa, además de todo el tema de innovación, bueno, de hecho,
el tema de innovación lo hacemos como parte de el crecimiento, desarrollo y trascendencia empresarial, junto, además de la innovación, junto con emprendimiento, compliance y gobernanza. Porque pues, todo esto es un bloque que ayuda a que las empresas crezcan y continúen. Entonces, me ha tocado varios casos en los que los fundadores me dicen, oye Ricardo, ¿qué hacemos? Porque muy probablemente en unos cuantos años, a lo mejor 10 o 15 años, ya le vamos a heredar la empresa a nuestros hijos, pero no queremos que se pierda esa esencia, ese deber ser de la empresa, esa razón trascendente por la cual la pusimos, que puede haber muchas razones y que ninguna de estas razones trascendentes es ni vender, ni ganar dinero, ni eso es una obligación de la empresa. Vender, ganar dinero, tratar bien a los empleados, que ganen bien los empleados, clientes, proveedores, terceros involucrados, es una obligación de la empresa, pero es bien importante. Aquí van algunas estrategias para innovar sin perder la esencia. Todo esto que les estoy compartiendo forma parte de una metodología amplia que tenemos con la que ayudamos a las empresas familiares a generar innovación. Como también les he comentado, participo en el Comité Técnico Nacional e Internacional de la familia de normas de ISO 56000, que son las normas de gestión de la innovación. Hay un abanico de normas, si ustedes ven hace un par de programas, hice un programa específicamente de la ISO 56007 y hice un repaso de todas las normas contenidas en la ISO, en la familia de ISO 56000. Entonces, lo primero es que necesitamos promover una cultura de innovación desde la familia. Y esto no implica decirle que sí a todos los proyectos, darle dinero a todos los proyectos, ni tampoco darles todo el dinero que piden, pero sí estar abiertos a lo mejor empezar, eso lo pueden ver en el programa anterior de ISO 50, de la ISO 56007. Empezar con innovaciones pequeñas, innovaciones mejora continua, innovaciones incrementales, un pequeño cambio, un pequeño ajuste, una pequeña mejora. ¿Para qué? Para que la empresa vaya tomando la confianza y se vaya generando esa cultura de innovación. Darle pie a los familiares, aunque no trabajan en la empresa, de, oye, se me ocurrió esto, ¿qué tal si? ¿Por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen aquello? Eso es bien importante, es el primer punto, promover una cultura de innovación desde la familia. La siguiente estrategia es implementar nuevas tecnologías sin afectar la identidad de la empresa. Y otra vez, si se fijan, seguimos con la parte de la esencia familiar. Nuevas tecnologías, meter sistemas, meter computadoras, meter una parte digital, meter venta por internet, pero sin perder la venta tradicional, atención al cliente automatizada, pero sin perder ese toque personal que era el que hizo el fundador. Eso es bien importante. De lo contrario, puede ser que a la hora de meter una innovación, tenga un rechazo por la cultura y tenga un rechazo muy fuerte. Entonces, esa es la siguiente estrategia. Crear equipos de innovación liderados por la nueva generación. Imagínense un equipo donde está el chavo, 24 años, recién salido de la universidad, con todo desesperación de comerse el mundo a puños, con esta idea de poder lograr hacer algún proyecto de esos tantos que platicó en la escuela, de esos que logró ver muy probablemente en algún intercambio internacional que hizo. Imagínense este esquema de poderlo manejar de esta manera y que él sea el líder del proyecto, pero que tenga el contrapeso, que tenga un financiero viejo, y viejo lo digo por de la vieja generación, más pausado, más precavido, con más colmillo, o sea, un financiero, alguien de operaciones, alguien especialista en los temas del producto. Y entonces se va a dar una dinámica bien interesante y poco a poco la empresa se va a ir metiendo en este mundo de la innovación. Siguiente estrategia, imágenes de empresas familiares que han logrado modernizarse sin perder la esencia. No es ninguna mala idea. Hay muchos libros de empresas familiares. Ahorita al cierre del programa les voy a contar varios casos de empresas familiares que han metido algo de innovación, algunas muy pequeñas, algunas muy grandes, y poder estar entendiendo y sabiendo qué es lo que podemos hacer. Esto es importante porque entonces tienes un modelo a seguir. El revisar algunas empresas de amigos, de familiares, de compañeros, empresas que admiramos, empresarios que admiramos, ver cómo es que han logrado
trascender a lo largo del tiempo, ver cómo es que han brincado de una generación a otra y la empresa sigue con esa impecabilidad de cultura con la que inició el fundador. Estas son estrategias, son solo 4. Hay muchas estrategias. A partir de las estrategias hay que hacer un plan, hay que hacer una implementación, hay que tener un tablero de control, hay que medir, hay muchas cosas que hacer. No daría tiempo en escasos 60 minutos de poder desarrollar todo. Pero entonces, ahí está. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? Estrategias para innovar sin perder la esencia. Vamos con metodologías. Metodologías para impulsar la innovación. Les voy a compartir solamente 3 muy simples. Hay muchas metodologías. Si ustedes revisan la norma, la ISO 56007, exactamente en su primera fase, vean el programa, métanse cafedeinovación.mx, vean el programa de la ISO 56007 y van a ver que en la metodología la primera fase es generación de ideas. Y si ustedes compran la norma, eso se compra directamente con ISO. Si ustedes compran la norma, van a ver que ahí, esta fue una de las normas que tuve yo oportunidad de realizar junto con un equipo internacional de trabajo. Y van a ver cómo hay probablemente 50 o 60 diferentes metodologías para generación de ideas. Aquí solamente les voy a poner 2 y un marco de referencia. Design Thinking es pensamiento centrado en el usuario, que es un proceso de diseño, pero que lleva toda una metodología de ver qué es lo que necesitas, validar con el usuario, regresar, avanzar, regresar, ir avanzando, ir construyendo el concepto. Hicimos un programa también de Design Thinking, probablemente ha sido en 2023. También revísenlo, cafeinovación.mx, y ahí pueden ver todos los programas. Esa es una metodología muy, digamos, fácil, simple, es con buen desarrollo, fácil de implementar y pues es cosa de irla practicando nada más. Design Thinking es la primera. Inteligencia artificial, bueno, ¿qué les digo? Me van a decir, inteligencia artificial es todo y no es nada. Sí, pero si usan inteligencia artificial generativa para analizar tendencias, buscar nuevas ideas, hacer una lluvia de ideas, estar validando conceptos, estar haciéndole al futurólogo a ver qué es lo que puede llegar a ver. Inteligencia artificial les puede dar un extraordinario esquema para poder desarrollar innovación. En el último año, aproximadamente, las consultorías que hemos hecho de innovación las hemos hecho usando inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque sería como no querer usar energía eléctrica cuando se inventó la energía eléctrica. No querer usar una computadora personal cuando ya había computadoras personales. O no querer usar Internet cuando apareció Internet. Inteligencia artificial es algo que vamos a estar usando todo el tiempo. Y finalmente, las 2 ISOs, no, que era lógico. ISO 56002, la norma de gestión de la innovación, y la ISO 56007, que es la norma de gestión de ideas. Véanlas, tenemos un par de programas también, Café Innovación, tenemos un par de programas de la ISO 56002, tenemos un programa del ISO 56007 y si ustedes revisan en el Congreso de Innovación Internacional que tuvimos el año pasado, justo ahí vienen un panel que hicimos que se llamó, si no mal me acuerdo, ¿se puede gestionar la innovación? Y estuvieron 5 expertos de mis colegas, compañeros con los que hacemos las normas, y fue algo bien interesante, está en inglés, pero véanlo, cafeinovación.mx, igual en YouTube estamos como @cafeinovación. Entonces, bueno, tenemos ahí las metodologías. Fíjense ahora, les vamos a recorrer varios casos y déjenme regresar por si no lo alcanzaron a ver, le estamos ofreciendo hacerles un assessment, un diagnóstico de, primero, cómo está, si su empresa, el assessment es para ver si está lista su empresa para implementar innovación. Y el primer paso para que puedan implementar esquemas de innovación en su empresa es que la empresa esté institucionalizada. Eso es lo primero. Eso es lo primerito que hay que hacer. Entonces, ahí está, familiasempresarias.info/institucionaliza, toman el QR y de ahí los va a llevar a esa dirección, llenan las preguntas y nosotros les vamos a decir cuál sería el siguiente paso. Este primer paso es sin ningún costo para que puedan validar si su empresa está aceptablemente bien institucionalizada para poder empezar con un esquema de innovación o
si necesitan darle un empujoncito a la institucionalizada de la empresa para que puedan empezar a innovar. Entonces, vamos con el primer ejemplo de una de las empresas, Bodegas Torres en España. Esto es una innovación en la sostenibilidad. Es una empresa vinícola fundada en 1870. 1870. Es una empresa de 150 años. Va en la quinta generación. Quinta generación. O sea, empezó el fundador y es el padre, hijo, nieto, bisnieto, tataranieto, si no me equivoco. Quinta generación. Seguramente el fundador pues ya murió y probablemente los hijos del fundador ya también murieron, pero ha logrado trascender. Ya ha logrado trascender como una empresa tradicional, bien posicionada. La marca Torres en la parte vinícola, pues es reconocida, respetada. Entonces, quinta generación introdujo tecnologías de sostenibilidad y digitalización. Fíjense en esto, uso de blockchain para trazabilidad y energías renovables en la producción. Meter energías renovables y blockchain, bueno, en un mercado, en una industria, más que mercado, en una industria que es muy tradicionalista. Los procesos de vinícolas en general son muy tradicionalistas, muy tradicionalistas. Entonces, el meter blockchain y energías renovables, bueno, es algo totalmente fuera de la caja para esta industria. ¿Cuál fue el resultado? Reducción del impacto ambiental y mayor valor agregado en mercados internacionales. Recuerden que cada vez más las personas están teniendo un interés en precisamente conocer y saber la manera en la que estamos llevando nuestra relación con el medio ambiente. Y recuerden todo este movimiento de ESG, ¿no? De medio ambiente, sostenibilidad y gobernanza. Es bien importante y muchos compradores, muchas cadenas internacionales se empiezan a fijar en esto. Entonces, primer caso, fíjense qué interesante, una innovación de quinta generación. Vamos con el siguiente caso, Ferrero en Italia, innovación en productos y expansión global. Fundación 1946. 1946, tiene 80 años de empresa, por Pietro Ferrero. ¿Quién fue el innovador? Giovanni Ferrero, segunda generación. ¿Cuál fue la innovación? La familia innovó en la producción de chocolates y lanzó Nutella en 1964. Nutella, muy probablemente muchos de los que me están escuchando la conocen. Nutella. Después, ¿qué otra innovación? Creó el Kinder Sorpresa. También muy probablemente muchos lo conocen, a muchos seguramente les gusta y muchos de sus hijos les han peleado y les han exigido comprar el famosísimo huevito Kinder, que es como se conoce por aquí en México. Kinder Sorpresa y Ferrero Rocher, bueno, pues qué es más les digo. Y ahí combinando marketing emocional y diseño de producto. Ferrero Rocher, seguramente lo conocen, son estas placas, charolas donde vienen los chocolates muy bonitos, acomodados. No vienen en una bolsa, ni vienen en una botella, en un recipiente, vienen en una charola muy bien acomodados, muy bonitos, vienen muy bien empacados, uno a uno. Bueno, ese es marketing emocional, diseño del producto y del Kinder Sorpresa. ¿Qué les puedo decir? La ilusión del niño de abrir el chocolate y encontrar un juguete adentro. Bueno, ahí está, Kinder Sorpresa. Giovanni Ferrero modernizó la empresa con adquisiciones estratégicas y desarrollo sostenible. ¿Cuál fue el resultado de esta innovación? Pues Ferrero es una de las empresas de chocolates más grandes en el mundo, con presencia en más de 170 países. Fíjense cómo la innovación sí da como para hacer una expansión, la innovación sí da como para poder estar desarrollando algo más, además de lo que ya venimos haciendo. Y fíjense cómo en estas empresas de mucha antigüedad, de gran tradición, la innovación ha sido un factor determinante para poderse desarrollar. Voy con el siguiente ejemplo, que es Ford. Yo les diría que prácticamente todo mundo conoce a
a Ford Motor Company, su famoso modelo T hecho por Henry Ford. ¿Y qué fue lo que hizo Ford? ¿Cuál fue la innovación? Adaptación a la movilidad eléctrica. 1903, Henry Ford funda la Ford Motor Company. ¿Quién es el innovador? Bill Ford Jr., que es bisnieto del fundador, cuarta generación. ¿Cuál fue la innovación? Creación de la división de Ford Smart Mobility para competir con Tesla y otras startups. Imagínense, Henry Ford, todas las historias que hay alrededor de Henry Ford, el famoso dicho de somos una empresa muy abierta, somos una empresa que el cliente puede elegir el carro del color que quiera siempre y cuando sea negro, es una de las famosas, de las tantas frases famosas de Henry Ford. Imagínense una línea de pensamiento de este tipo, que de repente llegues con algo completamente diferente, Ford Smart Mobility. Ya hay varias historias de innovaciones que se trataron de hacer en la Ford Motor Company que fueron rechazadas y que luego fueron grandes éxitos en otras empresas. Entonces, esta creación, bisnieto del fundador, cuarta generación, Bill Ford Jr., hace esta división Ford Smart Mobility. ¿Qué más hacen de innovación? El lanzamiento de modelos eléctricos como el Mustang Mach-E y la F-150 Lightning. Dos modelos eléctricos, ahí están, dentro de esta misma línea de adaptación a la movilidad eléctrica. Inversión en conducción autónoma y software para vehículos conectados. Esto de la parte de la conducción autónoma, pues es algo en lo que Tesla es pionero, en lo que Tesla es de los primeros que inició con esto y es probablemente quien más autos de conducción autónoma tenga colocados en el mundo. Sin embargo, pues Ford a final de cuentas es probablemente el más viejo, la más vieja empresa de manufactura de automóviles y fíjense cómo está brincando a querer alcanzar por medio de innovación a esos jóvenes pioneros del mundo automotriz. ¿Cuál fue el resultado? Ford ha logrado mantenerse relevante en la era de la movilidad eléctrica con una combinación de tradición e innovación. Vamos con el siguiente ejemplo. Grupo Bimbo en México. ¿Cuál es de innovación? Bimbo históricamente ha hecho cualquier cantidad de innovaciones. Sostenibilidad e innovación en la producción. Fundada en 1945 por Lorenzo Servitje y familia. ¿Quién es el innovador? Daniel Servitje, que es segunda generación. ¿Cuál fue la innovación aquí de Grupo Bimbo? Implementación de tecnología de producción más limpia y fábricas 100% sustentable. Expansión a más de 30 países con estrategias de distribución digital. Bimbo, al igual que algunas refresqueras, por ejemplo, y algunas cerveceras, se distinguen por tener unos esquemas de distribución extraordinarios, extraordinarios. No, y está por ahí el tema que dicen, bueno, no importa qué tan lejos esté la tiendita que vas, aunque esté alejada de cualquier ciudad, de cualquier pueblo, de cualquier agrupación, si hay una tiendita, en la tiendita va a haber Bimbo, Coca-Cola y Corona. Y no es porque, es por los sistemas de distribución. Y fíjense aquí el brinco de tener ya sistemas de distribución extraordinarios, porque para poder llegar y estar en todos lados necesitas tener un sistema de distribución realmente extraordinario. Pero ahora brincando la parte de la distribución digital. Y por eso insistimos mucho aquí en el programa del Café de Innovación. Hay que brincar a lo digital, hay que brincar, transformación digital, inteligencia artificial, todo esto hay que estarlo haciendo y hay que estarlo desarrollando. Creación de nuevas líneas de productos saludables para adaptarse a las tendencias de consumo. Entonces, realmente Bimbo es un cúmulo, me podría pasar varias horas hablando de todas las innovaciones que Bimbo ha hecho a lo largo de su vida. Tuve la oportunidad de redactar el libro que escribió don Roberto Servitje, acerca precisamente de estos procesos de expansión. Y bueno, fue extraordinario. Busquen el libro, léanlo. Es el libro probablemente de por ahí del 2005, alguna cosa así. Muy interesante la perspectiva, muy interesante la visión, muy interesante esto que hablamos de la cultura, ese pase de cultura, de interés en las personas, de interés en el medio ambiente, de estar bien con todo el mundo, es algo que ha trascendido ya generaciones.
¿Cuál es el resultado de esta innovación, de esta cadena de innovaciones en Bimbo? Bueno, Grupo Bimbo es el mayor productor de pan en el mundo y ha sido reconocido por su estrategia de sostenibilidad. Entonces, fíjense cómo es importante y me voy a regresar aquí, ya habiendo visto los ejemplos, me voy a regresar a esta gráfica que veíamos. Grupo Bimbo, por ejemplo, que es el ejemplo que tengo más cercano de haberlo visto, tuvo muy claro este esquema. Tuvo muy claro este esquema de familia, propiedad y empresa. Tuvo muy clara la división de la propiedad, la división de la familia, la división de la empresa, pero al mismo tiempo tuvo muy clara la integración de la propiedad de la familia y de la empresa y de poder llevar un balance muy aceptable en cada uno de los puntos para que se pudiera dar ese crecimiento y ese desarrollo a partir de las innovaciones que se estaban haciendo en la empresa. Y entonces, ¿cuál es el mensaje final? Ya casi al cierre del programa. ¿Cuál es el mensaje final? Si están en una empresa familiar, es indispensable, primero, que entiendan esto. Que entiendan que por un lado es la familia, por otro lado es la empresa y por otro lado es la propiedad. Y que entiendan que hay traslapes, que hay diferencias de entendimiento, que hay diferencias de objetivos, de ambiciones, de aspiraciones, de modelos de vida. Y aquí algo bien importante en la parte de la empresa familiar es necesitamos respetar los modelos de vida de cada uno de los integrantes de la familia, porque ni todos quieren ser parte, y déjenme anotar aquí otra vez, pues esto que les voy a decir es bien importante, y yo sé que me van a decir, pero eso no tiene nada que ver con innovación. Pues yo les voy a tener que decir que tiene todo que ver con innovación. Hay personas, hay familiares, fíjense, hay familia que probablemente quieran tener propiedad, pero que no les interesa trabajar en la empresa. Hay familia que a lo mejor no le interesa ni tener propiedad, ni tampoco le interesa estar en la empresa. Y a lo mejor habrá algunos familiares que les interese estar en la empresa, pero también tener acciones. Y a lo mejor cuando hablamos aquí de propiedad, aquí estoy hablando de una empresa. Imagínense que este modelo de esos tres círculos se empieza a replicar y replicar y replicar. Y entonces de repente ya tienes 6, 8, 10 empresas donde son diferentes empresas, ¿no? Aquí, con diferentes propietarios, pero en la misma familia. Por eso pasamos de una empresa familiar a una familia empresaria. Cuando estos familiares empiezan a proyectarse, empiezan con nuevos negocios, empiezan con nuevos temas. Ustedes revisen cualquier empresa líder, de las empresas que empiezan a crecer, todas, es rara la empresa que es solo una empresa. Todas tienen más y por ejemplo, oye, pues somos una empresa de transporte, al ratito ponemos un taller mecánico para poder arreglar los transportes, al ratito ponemos una concesionaria para comprarle los trailers, para en lugar de comprarle los trailers a un tercero, comprarlos a nosotros mismos. Al ratito ya no solo hacemos la parte del transporte, sino también empezamos a hacer algo de exportación, hacemos freight forwarding, en fin, cualquier cantidad de cosas que se les ocurran. Eso es lo que te da el pase, pero para que eso suceda, la empresa tiene que estar institucionalizada, reglas claras, todo en orden y acuerdos explícitos. Todo en orden, reglas claras y acuerdos explícitos es la base de la institucionalización. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Ya casi al cierre, nada más voy a terminar con una reflexión. Les vuelvo a poner, si no lo tuvieron oportunidad de poderlo revisar, el objetivo de compartirles ahora esta parte, como estamos mezclando algo nuevo y es algo que hacemos nosotros de manera profesional todo el tiempo, pues bueno, es invitarlos a que nos llenen el formulario. Les vamos a decir si su empresa necesita casi que una institucionalización de cero, si les falta un empujoncito para terminar de institucionalizar o si la institucionalización de su empresa está lista para arrancarse con innovación. Y si ya está lista para arrancarse con innovación, les vamos a dar algunas opciones de por dónde pueden empezar. Si su empresa ya está lista para empezar a innovar, les vamos a dar una hora de consultoría gratuita, sin costo,
para rebotar ideas. Llevo muchos años haciendo esto. He participado en cualquier cantidad de empresas, haciendo cualquier cantidad, apoyándonos. Bueno, yo también haciendo innovaciones, pero aquí lo importante son ustedes como empresarios, haciendo cualquier cantidad de innovaciones donde podemos estar ayudándoles a que se les ocurran cosas nuevas. Acuérdense que casi siempre las innovaciones vienen de afuera. ¿Por qué? Porque a mí me da ceguera de taller. Muchas de las innovaciones que yo he hecho en mi empresa y en los organismos donde participo, a veces no se me han ocurrido a mí. A veces alguien de afuera me dice, oye, ¿y tú no haces esto? Oye, ¿no estaría bien que hicieras esto? Oye, ¿qué tal? Sí, y digo, claro, ¿cómo fue que no se me ocurrió? Y pues no se me ocurrió porque estoy metido todo el tiempo en la empresa. Entonces, bueno, ahí se los vamos a decir y voy a cerrar nada más con esta diapositiva. ¿Cómo pueden aplicar todo este tema de innovación en su negocio? Recuerden, tenemos que tener un muy largo plazo, tenemos que tener mi modelo de negocios, mis objetivos, un diagnóstico, una estrategia, la estructura, el organigrama, los perfiles, descripciones de puesto, mis grandes objetivos, objetivos secundarios, metas, mi presupuesto, mi esquema de seguimiento, solo tenemos que tener. Pero ahora, ¿cómo incorporo en esa estructura ese seguimiento? ¿Cómo incorporo esta innovación en esa estructura para que realmente pueda hacer algo que sea diferente, algo con lo que me pueda destacar? Y eso es básico para poderlo hacer. Pues es todo el día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy en vivo, sea vía Zoom, LinkedIn, Facebook o YouTube. Y si están viendo la grabación del programa en Facebook, en LinkedIn, en YouTube, pueden ingresar al sitio del diagnóstico. Lo vamos a dejar de manera permanente para las personas que quieran hacerlo, y también la oferta de hacerles el diagnóstico sin costo se queda permanente hasta que sigamos haciendo esto, que no tengo pensado dejar de hacerlo. Muchísimas gracias. Soy Ricardo Bolaños. Les agradezco mucho que nos hayan acompañado y nos vemos el próximo jueves en un café de innovación en el que les va a volar la cabeza de imaginación. Cómo crear con inteligencia artificial tu One Solo Company. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que tengan un excelente fin de jueves y un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación. Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!